Bueno, video número 6 para leer este relato, pero en sí no es que el relato sea largo, es que creo que yo hablo demasiado en la lectura comentada. Vamos con el párrafo en el que habíamos quedado. Esto se notaba al principio de la matanza. Recuerden que en el video anterior les dije cómo nos arma un cuadro lo más realista posible para que nosotros podamos construir una imagen de este lugar y de ese espacio que es el matadero de la convalecencia. Pero a medida que adelantaba, la perspectiva variaba. Los grupos se deshacían, venían a formarse tomando diversas actitudes y se desparramaban corriendo como si en medio de ellos cayese alguna bala perdida o asomase la quijada de algún encolerizado mastín. Esto era que el carnicero en un grupo descuartizaba a golpe de hacha, colgaba en otro los cuartos en los ganchos de su carreta, despellejaba sacaba el cebo en aquel, de entre la chusma que ojeaba y aguardaba la presa de achura, salía de cuando en cuando una mugrienta mano a dar un tarascón con el cuchillo al cebo o a los cuartos de la res, lo que originaba gritos y explosión de cólera del carnicero y el continuo hervidero de los grupos, dichos y griterías descompasadas de los muchachos. Y acá nos va a reproducir una escena con, otra vez, el lenguaje de los federales. Imagínense toda esa gente peleando, mandando cuchillazos para sacar pedazos de carne, la desesperación de la gente por obtener, aunque sea una porción de la poca cantidad de carne que había entrado, de los novillos que habían entrado al matadero. Ustedes vayan construyendo en su imaginación este mundo que nos está armando Echeverría a través de este relato. Ahí se mete el cebo en las tetas, la tía, gritaba uno. Aquel lo escondió en el alzapón, replicaba la negra. Che, negra bruja, salí de aquí antes de que te pegue un tajo, exclamaba el carnicero. ¿Qué le hago, niño Juan? No sea malo, yo no quiero sino la panza y las tripas. Son para esa bruja, a la... Y tenemos los puntos suspensivos en todas las ediciones, está la palabra cortada, la pueden reponer ustedes, pueden llegar a decir a la mierda. A la bruja, repitieron los muchachos. Se lleva la riñonada y el tangorí. Y cayeron sobre su cabeza sendos bajos de sangre y tremendas pelotas de barro. A ese cuadro le agregamos los gritos, los insultos y las bolas de barro con sangre que volaban y caían a la cabeza de quienes estaban en ese momento en la matanza. Hacia otra parte, entre tanto, dos africanas llevaban arrastrando las entrañas de un animal. Allá una mulata se alejaba con un novillo de tripas y resbalando de repente sobre un charco de sangre, caía a plomo, cubriendo con su cuerpo la codiciada presa, a cuya se veían acurrucadas en hilera 400 negras, fíjensela, el cuadro también, aparte de la ironía, la exageración, 400 negras destejiendo sobre las faldas del ovillo, estamos hablando de las tripas de los animales, y arrancando uno a uno los cebitos que el avaro cuchillo del carnicero había dejado en la tripa como rezagados. Al paso que otras vaciaban panzas y vejigas y las hinchaban de aire con sus pulmones para depositar en ellas a modo de bolsa, luego de secas, la achura. Varios muchachos gambeteando a pie y a caballo se daban de vejigazos o se tiraban bolas de carne, desparramando con aquellas y su algazara la nube de gaviotas que columpiándose en el aire celebraba chillando la matanza. Oíanse a menudo, a pesar del veto, de la prohibición del restaurador y la santidad del día, palabras inmundas y obscenas, vociferaciones preñadas de todo el cinismo bestial. Así, esta es la comparación. Federales bestias, bestial, que caracterizaba la chusma de nuestros mataderos, con las cuales no quiero regalar a los lectores. Después de haberlo dicho todo, nos dice que no quiere continuar con ese regalo de bestialidad a nosotros los lectores y vuelve a llamarnos la atención sobre la lectura para que continuemos en el relato y continuemos de la mano de la atención que necesita. De repente, caía un bofe sangriento sobre la cabeza de alguno, que de allí pasaba la de otro, hasta que algún deforme mastín lo hacía buena presa, y una cuadrilla de otros, por si estrujo o no estrujo, armaba una tremenda de gruñidos y mordiscones. Alguna tía vieja,
salía furiosa en persecución de un muchacho que le había embadurnado el rostro con sangre. Y acudiendo a sus gritos y puteadas, los compañeros del rapaz la rodeaban y azuzaban como los perros al toro, y llovían sobre ella zoquetes de carne, bolas de estiércol, con groseras carcajadas y gritos frecuentes, hasta que el juez mandaba restablecer el orden y despejar el campo. Si nosotros por ahí leemos, hacemos la lectura de este relato, de las historietas que hay sobre el matadero, escuchamos el audiolibro, vamos a notar un cuento en el que la sangre, lo grosero y como él dice ahí, lo mugriento, lo grotesco, están por encima en realidad de el rico contenido histórico contextual que tiene el relato, y muchas veces en las lecturas, sin tener en cuenta el contexto de producción del relato, se ha perdido. Digo, en las lecturas uno elige, cuando es adolescente le cuentan que El Matadero es un cuento bastante sangriento, entonces lo elige para ver de qué se trata y no llega a comprender la totalidad del mensaje. La idea de hacer esta lectura comentada es que ustedes vayan viendo qué riqueza hay debajo, entre líneas, no debajo, sino entre líneas, en esta historia y en este cuento, que es una de las lecturas fundamentales de la literatura argentina y uno de los cuentos, a mi gusto, más lindos del siglo XIX. En torno a estos movimientos en los que la literatura era una herramienta política, ¿no? Cada época tiene sus características, su cosmovisión del mundo, como vimos en clases anteriores y en otro material que le mandé. Por un lado, dos muchachos se adiestraban en el manejo del cuchillo tirándose horrendos tajos y reveses. Por otro, 4 ya adolescentes ventilaban a cuchilladas el derecho a una tripa gorda y un mondongo que habían robado a un carnicero. Y no de ellos distante, porción de perros flacos, ya de la forzada abstinencia, empleaban el mismo medio para saber, en el mismo medio, fíjense que hay una comparación entre estos dos muchachos y perros, siempre la comparación entre federales y animales. ¿Quién se llevaría un hígado envuelto en barro? Simulacro en pequeño, y acá viene la nota sumamente personal de la postura del autor. Simulacro en pequeño era este del modo bárbaro con el que se ventilaban en nuestro país las cuestiones y los derechos individuales y sociales. En fin, la escena que se representaba en el matadero era para vista, no para escrita, porque acá nos termina diciendo que es casi imposible describir la inmundicia y la fealdad o el simulacro bárbaro de actuación de esta clase. Pero remarquemos este párrafo: simulacro en pequeño era este del modo bárbaro con el que se ventilaban en nuestros países las cuestiones y los derechos individuales y sociales. De la misma manera que los perros se tironeaban el hígado y destruían la carne del animal, Echeverría dice que en nuestro país así las cuestiones, los derechos individuales y sociales se manejaban a nivel del gobierno del restaurador. Comparación entonces entre el matadero, el gobierno del matadero y el gobierno del restaurador. Un animal, y acá termina el primer núcleo narrativo. 6 videos me llevó a mí comentárselos, perdón, pero fin del primer núcleo narrativo. Inundación entonces, abstinencia de carne, entran 50 novillos al matadero, descripción del matadero, de la clase social y de la comparación entre el matadero y el restaurador. Segundo núcleo narrativo comienza aquí. Un animal había quedado en los corrales, se los voy a marcar aquí, tenemos el segundo núcleo narrativo. Un animal había quedado en los corrales de corta y ancha cerviz, de mirar fiero, sobre cuyos órganos genitales no estaban conformes los pareceres, porque tenía apariencia de toro y de novillo. Llególe su hora. 2 enlazadores a caballo penetraron el corral, a cuyo contorno hervía la chusca a pie.
a caballo y horqueteaba sobre sus nudosos palos. Formaban en la puerta el más grotesco y sobresaliente grupo varios pialadores y enlazadores de a pie con el brazo desnudo y armados del certero lazo, la cabeza cubierta con un pañuelo punzón, les había dicho la Isa punzón, color rojo, y chaleco y chiripá colorado, teniendo a sus espaldas varios jinetes y espectadores de ojo escrutador y anhelante. Había que enlazar a este toro, cosa muy rara en el matadero, no entran toros, están vedados, están prohibidos, pero ante la escasez y la carencia, el toro también iba a la matanza. Pero hay una discusión, el tamaño de los genitales del toro. Segundo núcleo narrativo de este relato, que lo vamos a desarrollar en el video siguiente.